para todos, qué alegría reencontrarnos en Todas las Voces en este programa que tanto queremos y que este año llega a su 8ª edición. Acá en la interna con el equipo de producción decimos que en Todas las Voces lo único permanente es el cambio. Y en este 2025 no es la excepción. Nuevo formato, esta vez y por primera vez sin panel. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a todos los que integraron el panel de Todas las Voces, especialmente a Rodolfo, a Raúl y a Tomás, que compartimos el 2024. Este año les proponemos tener invitados para analizar y debatir sobre los temas que a vos te importan. La idea es darnos algunas licencias también para todas las semanas presentarles un programa distinto, pero siempre con el rigor, la libertad, esos valores que nos enseñaron hace ya muchos años. Hoy tenemos un programón, queda mal que lo diga, pero es la realidad. Tenemos un programón porque tenemos invitados de lujo, testimonios durísimos sobre la gran estafa, sobre Conexión Ganadera. Hablaba con algunas fuentes esta semana y me decían, esto es pero tan grande que uno no sabe la telaraña hasta dónde llega. El fiscal, el juez de concurso, el síndico, toda la gente que está en primera línea trabajando este tema te dice, nunca en mi carrera tuve un caso así. Por eso lo ponemos sobre la mesa en este primer programa, la gran estafa. Así arrancamos. Lo que escuchaba era que Conexión Ganadera era un lugar muy seguro. Porque construir confianza lleva muchos años y destruirla es un instante. Nos robaron, esto fue una estafa gigante. Y sí, unos $180.000 en total. No vamos a cerrar los ojos hasta una explosión de la inversión financiera que tiene que ver con los fondos ganaderos. Me estarían debiendo cerca de $53.000. No entreverarlos tanto, el productor rural, el productor agropecuario, ya sea el chacarero o el ganadero, tienen una realidad que es bien distinta o tienen un nivel de responsabilidad que es bien distinto al que pasa a otro nivel. Yo no tiro cohete por menos de lo que me robaron. No va a existir más operaciones de este tipo que puedan trabajar de una forma que no exista ningún requerimiento de transparencia. Digo inversión financiera porque esta no tiene nada que ver con la actividad agropecuaria genuina, que sigue siendo segura, de poca rentabilidad, pero muy segura. La gente que se cree que somos todos unos millonarios boludos es mentira. Los hombres de campo, ¿saben qué? No son jodedores. Pero esto es Conexión Ganadera. Entonces lo principal, justicia. Justicia, justicia, justicia. Voy a presentarles rápidamente a los invitados porque tenemos mucho para conversar esta noche. Leonardo Costa, abogado especializado en Derecho Financiero, representa a 580 damnificados de Conexión Ganadera. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Alfredo Lago, productor arrocero en el departamento de 33, expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Alfredo, bienvenido, muchas gracias. Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Ganadería, productor agropecuario, bienvenido. Gracias, bien. Felipe Carballo, senador del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Ganadería, legislador desde 2010 cuando fue electo diputado. Felipe, bienvenido. Santiago Alonso, abogado penalista, representa a 152 damnificados de Conexión Ganadera y también asesora a inversores perjudicados por el grupo Larrarte y República, los otros dos fondos de inversiones. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Y Ricardo Sabela, experto en prevención de lavado de activos y delitos financieros, director de la firma BST Global Consulting. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a pedirles primero a cada uno una especie de hipótesis de este caso, porque pensándolo, uno dice, Conexión Ganadera tenía 25 años, es muy difícil perder plata durante 25 años. Los esquemas Ponzi, que es de lo que se ha hablado también mucho en este tiempo, no duran tanto tiempo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que cada uno de ustedes tiene sobre este caso, la gran estafa, la mayor estafa del siglo? Arranco por los que tengo más lejos. Neco, de nuevo contigo. A ver, es un caso bastante paradigmático porque es difícil imaginar, como bien te decías tú, que en 25 años esto pudiera funcionar y que gente cada día entraban nuevas personas, le decían, ahora no podés entrar, tenés que esperar un tiempo y después inventaron otro mecanismo que fue el producto ternero, que era una forma también de poner dinero en un supuesto engorde.
Y yo creo que en el origen, probablemente el mecanismo, y creo que dado que se pagó durante muchos años, el mecanismo funcionó y probablemente no estuviera viciado de las cosas que hoy sabemos que está. ¿Cuándo fue el quiebre? No se sabe. Lo que sí se sabe es que empezó un momento en donde se empezó a diversificar lo que era el ganado para empezar a invertir en toda la cadena productiva, que le decían, en la integración vertical, y ahí empezaron a aparecer los frigoríficos, Bamidal en el caso del ovino, y la relación con Casablanca, que es de muchos años, en la que básicamente se financiaba otro frigorífico. Después empezó a aparecer la construcción de una marca, Stradivarius, y la llegada a restaurantes en Estados Unidos y otros países. Entonces, yo creo que hubo un momento en donde quizás parte de ese delirio que uno ve hoy, se diversificó lo que era el negocio original y empezó a crecerse de esa manera. Y cuando empezó a crecer de esa manera, con las tasas de interés que se estaban pagando, y si la rentabilidad no estaba acompañada, una rentabilidad variable versus una tasa fija de inversión, se empezó a necesitar nuevas personas que entraban, y ahí empieza el esquema Ponzi. ¿Cuándo empezó? No lo sabemos, pero está claro que ya en el 2013 hubo algún caso de gente que se quejó y ese tema se transó judicialmente y desapareció. O sea que creo que fue una cosa que fue increyendo, ¿no? Alfredo, ¿vos compartís? Sí, a ver, yo creo que al principio, hace 25 años, había una oportunidad de negocio para alguien que quisiera armar una empresa. Y eso digo, lo aclaro bien, esto no era una inversión al sector productivo tradicional, no era a los ganaderos históricos. Era la oportunidad de crear una empresa en un momento que había una oferta de dinero, porque obviamente hay que recordar que cuando eso hubo la crisis bancaria, veníamos también enseguida de eso con el impacto de la aftosa. Los ganados valían muy poca plata, entonces recurriendo a inversores se podía armar una empresa importante. Habían también campos para arrendar, cuando eso también el costo de arrendamiento era muy bajo, era competitivo. Por tanto, creo que al principio había una empresa. Pero parte de esa hipótesis, creo que también eran dos personas las que armaron esto, Pablo Carrasco y Gustavo Basso. Creo que Pablo Carrasco estuvo en un momento más largo pensando que era un negocio en serio. Creo que Gustavo Basso desde el inicio lo armó pensando en estructurar un esquema Ponzi. Y así fue que generó en los momentos de quiebre, como decía Leonardo, que quizás había algún reclamo, él sabía cómo recurrir y ahí aparecieron los dineros que vinieron fuera del Uruguay, de Argentina, de Paraguay, de Colombia, de mucho que es lo que hoy están tratando de identificar, y rápidamente tuvo que recurrir cada vez más a un esquema delictivo, por decirlo de alguna manera, para llevar adelante la estafa. Y los inversores locales, lo cual en lo personal me preocupa mucho, creo que terminan siendo una pantalla y son usados para llevar adelante este esquema delictivo. Bien, sí, hay mucha gente también que plantea, ¿no?, que esto en realidad el objetivo era un esquema y un formato para lavar dinero y evadir impuestos. Y obviamente eso traía asociado el ganar dinero. ¿Cómo se ve desde el sistema político, Da Silva? Yo tengo la doble condición como hombre de campo y, bueno, y senador. Yo coincido con Freddy. Cuando viene la aftosa, Neco era prosecretario de la presidencia, esa crisis fue muy grande y ahí aparecieron negocios de capitalización maravillosos. Yo me lo acuerdo porque yo formé parte de uno, o sea, hubo un salto cuando Estados Unidos reabre el mercado de carnes uruguayas, los ganados tuvieron un salto enorme, y eso fue probablemente a los 9, 10 meses después de la crisis de la aftosa. Y en el sistema ganadero, en el mundo agropecuario, no había un solo peso. Entonces ahí aparecieron estos mecanismos y después se fue prostituyendo. ¿Sí? ¿Prostituyendo por qué? Y se fue prostituyendo por lo que decía Neco, porque era tanta la plata que manejaban que a todos nos sorprendió. Viana, sinceramente, cuando
uno hablaba con Pablo Carrasco, hay que recordar que caídas de estas hubo en los últimos 4 o 5 años. Había un tipo de apellido Lazo que en el hizo un defalco. Y siempre uno con miedo a la corrida, justamente por lo que generaba en los ahorristas. Y nunca imaginábamos que iba a ser de 400 millones de dólares. O sea, para Freddy o para mí, que estamos inmersos en el día a día agropecuario, 400 millones de dólares es mucho, es casi o más de lo que tenía el Citibank en depósitos. Entonces, ahí se fue desvirtuando, ahí aparece, a mi entender, una falla del financiamiento agropecuario, que es el crédito privado, los escritorios rurales, proveedores, en donde está como establecido que el 1% mensual es un precio razonable. Entonces, imagínate, vos colocabas al 7, tenías una empresa donde también tenías la posibilidad de financiar, al 12, claro. Y ahí empezó todo este lío. Felipe Carballo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, yo creo, no sé cuándo arrancó esto, ¿no? Se habla de hace 25 años. Lo cierto y claro es que por la información que hemos ido descubriendo a partir de las propias declaraciones públicas que se vienen haciendo, ya a partir del año 2020, 2021, comienza a ingresar un montón de gente que no tiene nada que ver con el campo y que no sabe nada de campo. Pero que esta gente en realidad lo que vendía era confianza. Y se rodeaban a su vez con un montón de actores que de alguna manera esa confianza la iban vendiendo. Y que hoy la situación que tenemos, en la cual, como bien decía a su momento el senador Da Silva, sin duda este sistema se prostituyó 100% a partir de esta lógica que esta gente de Conexión Ganadera comienza a desarrollar, ¿no? Claro. Es decir, hay un engaño. Esta es la gran estafa de este siglo XXI, por lo menos en todos estos años. Yo lo tengo que definir así, es la gran estafa. Ahí tenemos una situación con 4.000 personas que fueron estafadas, más de 250 millones de dólares. Incluso hay algunas cosas que realmente nos preocupan muchísimo. El asesor contable de Conexión Ganadera dice que esto se venía armando ya desde hace un montón de tiempo para lavar dinero, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de otra cosa, no solo el daño que le han hecho al país a partir, digamos, de la pérdida de confianza, ¿verdad? Es decir, porque la gente que confió en el campo, que depositó sus ahorros o que invirtió su dinero, hoy obviamente que no quiere saber mucho sobre esta situación y mucho menos si no se aclara cuál es el panorama que tenemos instalado. O sea que por lo tanto creo que le han hecho un daño muy grande. Y yo veía el TEI, donde había alguien que preguntaba y decía, mejor dicho, la necesidad de que haya justicia. Y yo lo que planteo claramente es que acá tiene que haber justicia y la justicia tiene que ir al fondo de esto. Porque sabemos que arrancó acá. Ahora, cuando vemos algunos fiscales que están pidiendo información, no solo de los bancos locales, sino que están pidiendo información también de algunos paraísos fiscales, bueno, seguramente, y si se tiene en cuenta que esto se ha utilizado para lavar dinero, lo que nos preocupa es cuánto de ese dinero que se ha lavado no solo ha salido del país, sino cómo ha ingresado al mercado que hoy tenemos en el país. Tenemos dos abogados acá, estuvieron en la reunión que hizo hace algunos días el fiscal Enrique Rodríguez, en el que planteó, ¿no?, que está investigando a 30 empresas, 30 personas. También pidió exhortos a distintos países, incluso algunos es información que él la reservó. De hecho, la justicia ahora le dio el aval porque se está manejando información en ese sentido, Santiago. Sí, así es. El miércoles pasado hubo una reunión con el señor fiscal y con los abogados defensores de las víctimas. Nos puso en conocimiento de que estaba investigando a unas 30 personas y a unas 30 empresas satélites de Conexión Ganadera. Apeló a la prudencia, se habla de muchos números. Claro. A ciencia cierta hoy no sabemos efectivamente cuánto es el pasivo de Conexión Ganadera. Sabemos sí de la existencia de acreedores, pero no sabemos cuántos se van a presentar en el concurso a verificar.
Sí tenemos un estimativo de damnificados porque fueron los que comparecieron a formular la denuncia correspondiente. Digo, esto aparenta ser un claro ejemplo de una estafa piramidal, pero yo quisiera ser bastante cuidadoso con la utilización del término de lavado de activos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que tenemos víctimas y que si el doctor Enrique Rodríguez entiende de que aquí se configuraron determinados ilícitos como la estafa, la apropiación indebida y que estas conductas o estas calificaciones jurídicas son precedentes a un lavado de activos, lo que corresponde por ley es que se decomisen todos los bienes. Por lo tanto, los inversores se quedarían sin la posibilidad de recuperar sus ahorros o al menos de lo que se pueda llegar a encontrar. Entonces, apelaría, reitero, a esa prudencia en cuanto a la utilización del lavado, sobre todo para garantizar el derecho de las víctimas, y también apelo a que el concurso opere como un fuero de atracción, es decir, acá los bienes están inhibidos y por lo tanto lo que se obtenga tenga que ir para la masa concursal y lo que sobre de los créditos verificados irá para la Junta Nacional de Drogas. Es interesante lo que estás planteando porque es parte de las discusiones que hay sobre la mesa. Son intensas para las víctimas estas discusiones, ¿no? Y también cómo va el concurso, ¿no? Si efectivamente se entiende que el ganado es de todos o es de los que tenían alguna carta más. Sabela, quiero ir con usted porque se planteó acá ya el tema del lavado de activos. ¿Este era un esquema ideal para lavar plata? A ver, los esquemas Ponzi, como se le dice, el esquema piramidal, en realidad tiene casi 150 años, ¿no? Porque todos le decimos a Ponzi por Carlo Ponzi, que fue en 1920, por la cantidad y volumen de dinero que captó, pero en realidad los primeros son de 1880. Data de 1880 y justamente fue un esquema donde se ofrecía un 8%. En Estados Unidos Sarah Howard ofrecía un 8% de interés por determinado tipo de capital y terminó después haciendo un esquema Ponzi terrible cuando casi todos estos esquemas son pensados para estafar. La gran mayoría de todos estos esquemas, desde DMG en Colombia, desde la generación Zoe, en casi toda Sudamérica, son todos esquemas pensados para estafar. Con lo cual hay un delito precedente que es obviamente la estafa o la apropiación indebida, y ese delito marca que si ese dinero se utiliza, se convierte o se transfiere, es lavado de activos. O sea, no hay duda que aquí hay lavado de activos, tanto desde el punto de vista de quien utiliza en forma indebida, digamos, dinero que se apropió ilegalmente, tanto como la posibilidad de ejercer una pantalla, digamos, una sociedad que permitiría a inversores que no pueden, digamos, justificar los fondos porque fueron generados posiblemente con fondos ilegales, a tener una justificación económica de eso, y con lo cual generan un proceso de lavado de activos. Por eso es bien interesante ver, porque ahí está la posibilidad de ambos lados. Pero sí, con lo que decía el doctor, estoy de acuerdo que hay una problemática vinculada a que si esto es lavado de activos, esto se puede decomisar, salvo algún artículo que sí está en la ley de lavado, la 19.574, que es el artículo 58, que habla de la devolución, digamos, de alguna manera. Vamos a ir después a... Los terceros de buena fe. Los terceros de buena fe, exactamente. Que serían los inversores, por eso digo, y eso lo hablamos los otros días con el doctor Rodríguez, si los inversores que pueden justificar el origen del dinero ahora en la verificación de los créditos, están de buena fe, pidieron el concurso, tienen un embargo en el concurso, lo que podría llegar a un comiso sería el remanente por encima de esos activos. Igual de buena fe. hay unos cuantos pasos anteriores y es qué pasa con el concurso, ¿no? ¿Qué es lo que dice el síndico y en definitiva el juez de concurso? Sin duda. De qué pasa. Bueno, y hay varios pasos antes y es que todas las cifras que estamos manejando ahora las vamos a repasar también. No son certeras, ¿no? Porque están todas en el aire, ¿no? Incluso la cantidad de ganado, el activo, el pasivo y en definitiva de cuánto puede ser la estafa. Pero quiero ir a lo importante que son las víctimas. Tenemos el testimonio y la historia de muchas de ellas. Son 4.300, es la cifra que se está manejando.
Vamos a ver las primeras historias detrás de estas víctimas. Soy uno de los damnificados de Conexión Ganadera. Detrás de cada inversión hay una historia. Todos mis ahorros, más una lamentable herencia que cobré por el fallecimiento de mi mamá y mi abuela, fue lo que invertí en esa empresa, con la confianza en los directores. La mayoría de inversores pensaban en el día de su retiro, en engrosar su capital para el día de mañana. Nunca retiré intereses, fui sumando ahorro tras ahorro y al día de hoy la verificación de créditos que tengo presentada con el síndico me estarían debiendo cerca de $53.000. Conexión Ganadera se llevó la ilusión y el dinero de miles de personas. Estoy sola en Uruguay, no tengo familia, no conozco a la gente. Para conseguir un abogado fue una lucha, porque con todo eso los abogados se transformaron en tiburones. A ella no solo le quitaron sus ahorros, sino la promesa de estabilidad y tranquilidad. Y los abogados cobrando un disparate de gente que... Yo ya estaba sin plata, ya no tenía plata que pagar a nadie. Y recién divorciada de mi único vínculo uruguayo, con un hijo. Esta estafa se llevó la vida de personas comunes, trabajadores, jubilados y cientos de familias. La gente que se cree que somos todos unos millonarios boludos es mentira. Somos gente normal. Gente normal que ahorró. Y no podés penalizar a una persona porque ahorró. Ahorramos para tener una seguridad en el futuro. En mi caso, para dejar de trabajar. A pesar de que todo explotó a fines de 2024, principios de 2025, Conexión Ganadera venía trabajando hace más de 20 años. Empecé en Conexión Ganadera en el año 2013. No sospeché de nada, ¿no? Porque todo marchaba muy bien. Hice 3 inversiones y sí, unos $180.000 en total. A raíz de esta estafa, el futuro de las personas cambió rotundamente. Yo invertí todo lo que tenía, el dinero que recibí porque falleció mi mamá, en mi poder, que mi herencia ni siquiera llegó a $50.000. Hoy, esas promesas infundidas se transformaron en angustia, impotencia y reclamos. Y lo primero que espero es justicia. Justicia para la gente trabajadora como yo, que pusimos todo lo que teníamos guardado pensando en el futuro y ahora nos vamos a quedar básicamente sin nada. La mayoría de las 4.300 historias son así, ¿no? El 95% más o menos en los que está estimado son este tipo de perfil de inversor. La mayoría de uruguayos que tenían unos ahorros y que lo que quisieron hacer es justamente engordarlos, lo que prometían. Vamos a repasar algunas de las cifras, porque les decía, en el trabajo periodístico de esta semana, la realidad es que las cifras están colgando en el aire. Están todas para ajustar. Hay mucha cosa para revisar para la gente que está en primera línea de esta investigación. Pero los datos hasta ahora que están planteados es que hay un déficit de $250 millones, un pasivo de $400 millones y el activo sería $150 millones. Ahora, todo esto es relativo porque, por ejemplo, el síndico me decía, el activo yo no sé si llegamos a esto. Lo que tenemos por ahora son 75.000 cabezas de ganado, pero para que se hagan una idea, hay más de 30 campos en todo el país que el Ministerio de Ganadería y el síndico están recorriendo para intentar llegar a las cabezas de ganado, que es el principal activo. El resto por ahora es muy poquito, así que esta cifra no se sabe si se llega y esta modifica todo el resto. Vamos a ir a otro dato que tiene que ver con las inversiones recibidas en 2024 y este es una cifra nueva. 70 millones se recibió el año pasado de inversiones, incluso hasta noviembre, pocos días antes de la muerte de Basso y que todo esto entrara en una caída libre. Pero es una cifra bien importante la que recibió Conexión Ganadera el año pasado. Las víctimas, 4.300 es el número que se maneja y acá hay una clave bien importante que la hemos estado hablando hasta ahora y es si todos pueden justificar el origen de los fondos y por lo tanto se presentan a reclamarlo. Esto va a ser un dato importante que tiene plazo hasta el 25 de abril, así que en breve esta cifra la vamos a ajustar. Y lo último es lo que está haciendo la Fiscalía, ya lo repasábamos, 30 empresas, 30 personas están en la mira del fiscal Enrique Rodríguez. Quiero ir ahora, volver a conversar con ustedes. Hay algunas polémicas que están instaladas. Una tiene que ver con los controles, ¿no? Y qué es lo que propició que esta situación se diera. Efectivamente, los controles
del Estado, ya me piden la palabra, voy con los dos. Los controles del Estado pasaron 4 gobiernos, nadie lo vio. La simetría de la información. ¿Qué propició esto? Antes de los controles, yo te voy a poner un ejemplo. A ver. ¿sí? Sobre la falta de ruralidad en el país más agropecuario del planeta Tierra. Hoy estamos en todas las voces, hablando de conexión ganadera. Sí. Las imágenes que yo veo de fondo no son de campos uruguayos. Hay vaca pastando en los Alpes suizos, en Alemania. Las razas no son las de Uruguay. Y esto no es un palo para el pobre editor. Pero se lo estás dando así Sí. gratis, pero O sea, adelante. A lo que voy es que a partir de este ejemplo, que es notorio, ¿sí? Podemos inferir de el poco conocimiento que tiene la gente de cosas que son normales en cualquier empresa. Por ejemplo, la presentación de una declaración jurada. Por ejemplo, si hay por lo menos 2 fechas. Hay una que es la vacunación obligatoria de la aftosa, donde si no quieren contar el ganado, tienen por lo menos que pedir un número tal de vacunas para poder vacunar el ganado. O sea, hay elementos, ¿sí?, que de haberse, si la gente hubiera estado más atrás de sus inversiones, podría haber advertido. ¿Qué es lo que pasó? Que esta es una estafa tan, pero tan primitiva, ¿sí?, que por primitiva, por básica, pasó por abajo radar de todos. Porque yo te quiero... Pasa que ahí estás poniendo la mira en la gente. Y la gente... No, yo estoy poniendo que fue tan grande la joda y tan primitiva que nadie dijo, ni Lito Alfi, ni Daniel Martínez, che, a ver el balance de la empresa. ¿Entendés? Discúlpame, pero también tiene que ver con la gente que conoce del tema. O sea, hay un montón de gente que conoce el tema, que está en el campo de hace muchísimo tiempo, que tenés una rentabilidad del 2, el 3, el 4% máximo, y tenés una empresa que aparece y que te está planteando que vas a tener una rentabilidad del 10. Esa gente que tenía ese conocimiento no dijo nada tampoco. No, a ver, No, yo decir creo, se dijo, a Freddy. ver, lo primero, creo que en ese sentido, las gremiales agropecuarias estamos continuamente transmitiendo la realidad del sector agropecuario. Cuando se habla de poca competitividad, de baja rentabilidad, creo que lo que ocurre es que la población en general, y obviamente que en este caso también los ahorristas, no prestaron atención, o creo, yo lo he dicho, creo que primó el relato de los 4x4 son llorones, ¿no? Los llorones de las 4x4, ¿no? Entonces, no creámosles, y sí creámosle a Carrasco, que está en la tertulia, que tiene muy buen marketing, que es confiable, porque iban pasando los años. Pero los datos estaban que la rentabilidad era baja, por tanto, era imposible que alguien podía armar un negocio y pagar 4 o 5 veces más de la rentabilidad que teníamos nosotros. Están las carpetas verdes del plan agropecuario, están los grupos CREA, o sea, información estaba. Yo creo que hay un problema de que esa información está disponible, pero la gente no la busca, no nos creen. Pero también hay que decir una realidad, y es, hoy con el diario del lunes parece estar todo claro. Ahora, hace 4 años atrás uno preguntaba dónde poner sus ahorros y lo primero que le decían eran los fondos ganaderos Yo todas las veces que me preguntaron le dije, no pongan ahí que eso no va a terminar bien. Estamos esperando el día que reviente. Claro, no lo... Pero nadie hablaba mal. A ver, capaz que usted... pero la gente no hablaba mal. Y de hecho hay una palabra que se repite y es confianza. Claro, recibían. Claro. Porque ahí donde entraba el juego del dinero sucio, lavado, no sé, no quiero entrar, no conozco ese tema. Pero se cubría, creo que estos 70 millones de dólares dicen muchas cosas. Cuando el exterior, vamos a decirle plata del exterior, no vino más, porque ya sabían que esto se caía, recurrieron, hicieron mucha publicidad en el año 24 para rescatar eso. Estos fueron, la verdad, que los que extendieron por un año más la posibilidad de continuar con eso. Si no, tenía que haber caído muchísimo más. Lamentablemente, y como hay relatos de gente que puso en noviembre, en diciembre, hay gente que puso en diciembre, creo que en enero también. Digo, eso es una maldad absoluta, ¿no? Cuando sabes que en la situación que estás. Pero el tema de los controles, solo el tema de los controles. Adelante. También en eso, las gremiales sacamos un comunicado allá por el 18, el 19,
con aquel episodio de Olazo, que aparecieron caravanas, las caravanas son del SNIC por ahí. El SNIC, las caravanas no son propiedad. El comunicado de la gremial le decía, la marca del ganado la da, valga la redundancia, la marca a fuego. Y eso tiene que tener, uno tiene que tener el boleto de marca, tiene un número, que eso es intransferible, es única, no hay dos marcas iguales, y esa marca a su vez está asociada al DICOSE que uno tiene. Entonces, yo creo que parte de esa comunicación, intencionalmente mala comunicación de Concepción Sí, había una simetría de información. Era decir que el SNIC lo único que tiene como objetivo es trazar el animal, dónde nació, dónde engordó, dónde se faenó y dónde terminó siendo consumido. Neco y después Santa Silva. Lo que pasa es que en teoría de la regulación, una de las cosas que se dicen es, ¿por qué el Estado debe regular cosas? Una de las razones para regular cosas es cuando hay asimetría de información, que tú lo venís diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que decía recién Alfredo. Si vos tenés gente que tiene mucho conocimiento y por otro lado tenés gente que tiene poco conocimiento y vos estás trabajando en un mecanismo de captación de ahorro público, lo que ahí se requería, y creo que en esto la culpa es de todo el Estado, no vamos a echar culpa a ningún gobierno, de todo el Estado, no, señores, miren, esto no puede funcionar así. Nosotros, como asesores de la Bolsa de Valores, en el 2018 presentamos una denuncia al Banco Central diciendo, acá hay captación, el bono ganadero, si yo digo bono ganadero, la gente dice, estoy en el banco, soy un ahorrista, el bono es algo de mercado de valores. Sí. Y el Banco Central dijo, bueno, hemos analizado y nos encontramos que esto es negocios únicamente de engorde de ganado. Ya en ese momento había empezado el mecanismo del ternero, que era poner plata a cambio de nada. Y por tanto, eso es lo que yo digo, ¿cómo estos mecanismos funcionan? Y funcionan con aquiescencia social, que es el boca a boca, y también con aquiescencia institucional. Y que en esto el Estado uruguayo la tuvo. Claro. Da Silva y Carballo. Sabela. Decía Neco, el marketing más primitivo, el boca a boca. ¿Comparte, Sabela? Sí, absolutamente, porque no nos olvidemos inclusive que tuvimos un caso de lavado de activos aquí en Uruguay, en el 2017, 2016, 2017, que era proveniente de una estafa piramidal con ganado, que fue el Turco de la Ferrari. El Turco de la Ferrari, que no estuvo ni un día preso, vale recordar por las dudas. Sí, Carballo. Sin la idea, digamos, de volver hacia atrás, pero ahí el 22% de las personas que se llamaron, digamos, a concurso, en realidad no presentaron, no tienen cómo justificar, ¿no? Entonces yo me pregunto, de ese 22%, ¿cuánto de ese dinero viene del lavado? Seguramente debe haber un montón de gente que confió en la otra persona y le entregó el dinero para invertir en la compra de ganado. Ahora, también tenemos que comenzar a pensar en eso, de que de ese 22% debe haber seguramente mucho dinero que en realidad es mal habido, ¿no? Es decir, ¿sabes lo que pasa, Felipe? Ese no es el quid de la cuestión, que hay que investigarlo. Es los testimonios que yo he recibido de gente que le había confiado el dinero a Conexión Ganadera para pagar el sirio libanés. Ese es el que más me preocupa. Lo otro estará... A ver, acá no hubo control sanitario, Banco Central, DGI, Senaclaf. Cualquiera de nosotros, productor rural, pisa un banco para pedir plata para hacer un pozo, para un molino, y le piden la radiografía hasta de... Pero también el Estado, ¿no? Si yo me atraso con un pago, la DGI y el BPS te O sea, un segundo, ¿no? Para que vos veas. A ver, Neco. Nosotros nos aparecieron ahora, de los inversores que representamos, personas que no se le había pagado el 1% de la Intendencia de Salto en el año 2018. O sea, ya en el año 2018 esto estaba funcionando muy mal. Porque no le pagabas el 1%, que es la obligación primera de quien está gestionando estos fondos. Perdón, y la consecuencia de no pagar ese 1% es que no te dan guías. Claro. Entonces... No había forma de seguirlo, Alonso. Que me corrija Neco. Yo no he visto hasta el momento nadie de que haya colocado dinero y no lo haya hecho a través de una transferencia bancaria. Es decir, no llegó ningún cliente a ustedes que no pueda justificar el origen de los fondos. Todos vinieron con transferencias bancarias y en general, y la inmensa mayoría del Banco República.
Es decir, acá hubo una falla enorme del Banco Central, sin perjuicio de que alegue la falta de regulación. Yo entiendo de que hay intermediación financiera, el Banco Central debió haber actuado. Obviamente que no lo estoy hablando desde el punto de vista del gobierno, sino lo estoy hablando desde el punto de vista del Estado. Pasaron 4 gobiernos. No tiene la estructura, ni tiene el personal para poder relevar situaciones e investigar hechos o regular, sobre todo, empresas de estas características. Pero digo, no hemos visto personas que hayan colocado dinero en efectivo. Al contrario, la empresa les decía que estaba prohibido hacer una colocación en efectivo, la tenían que bancarizar. Quiero decir ante esto que vos decís que... Era la pantalla, era la fachada del negocio, eran los ahorristas nacionales bien empapelados, por decir de una manera. Claro, ese es el punto, ¿no? O sea, no lo vamos a saber porque no van a aparecer. Nosotros tenemos... O sea, nadie va a venir a decir, hola, yo traje un bolsito acá hace 2 años y lo dejé. Diana, no, nosotros, no va a suceder. Creo que al doctor Alonso le ha pasado lo mismo. Nosotros le hemos pedido a los clientes que vayan a los bancos, que les certifiquen que hizo el depósito, un trabajo de la gente enorme para poder justificar que la inversión realizada originalmente se bancarizó. Tuvimos que ver la gente que fue capitalizando los intereses, cuál era el estado de cuenta, porque le mandaban estado de cuenta. Pero lo paradigmático de todo esto es que el contador de Conexión Ganadera, Santeugini, dijo al juzgado que todo el dinero que ingresaba a los bancos a nombre de Conexión Ganadera no estaba en el balance. Exacto. Eso es una cosa... Pero perdón, cuando el síndico va a ver la cuenta de Conexión Ganadera dice que está vacía. Básico, primitivo. Era una locura. Era tan... con tantos contrasentidos, que era tan absurdo que vos decís, bueno, nadie puede llegar a ser tan absurdo. Era sujeto obligado en materia de prevención de lavado del 2000 y pico, ¿no? 2009. Donde ahora la nueva ley, en 2018, le otorgó, digamos, mayores obligaciones. Entonces, el Banco Central, de alguna manera, sí se ve imposibilitado, limitado, digamos, porque no entra dentro de sus facultades la incorporación a la supervisión, bien podría haber advertido, decía, mirá, cuidado porque este sujeto obligado debería estar registrado, debería estar con determinados tipos de obligaciones y tampoco lo hizo. Pero es increíble, Viviana. Mirá, yo soy sujeto obligado, ¿sí? De un escritorio rural. A mí, el absurdo, para que la gente pueda entender, a mí hace 3 años me mandan un mail que dice, señor sujeto obligado, le deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta ese absurdo. Y se le pasaron 400 millones de dólares por abajo de las patas. ¿Carballo? Creo que sí, que el Estado fue omiso, ¿no? Y sobre todo, digamos, lo que tiene que ver el Banco Central. El Banco Central que tendría que haber advertido esta situación, ¿no? Si yo decía, por ejemplo, la gente que conoce de campo, el tema de la rentabilidad, cuando por otro lado tenías gente haciendo publicidad de un negocio que era financiero, que no tenía que ver con lo productivo, ahí el Banco Central tendría que haber ido más a fondo y hacer un seguimiento de eso y hacer un control desde el primer momento que detecta, digamos, que se está planteando un negocio que es variable y que a todo el mundo le están planteando una renta fija del 10%, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí tendría que haber hecho el Banco Central un seguimiento mucho más profundo en relación a este tema. Entonces yo voy al tema de la confianza. Acá hay un montón de gente que se la estafó. Y eso es así, hay más de 4.000 personas que se la estafó, tiene que ver con el tema de la confianza y de ese divorcio también, porque esto genera eso, un divorcio con la credibilidad que podés tener en el campo o en los negocios, negocios rurales. Lo que queda claro es que esto no tiene nada que ver con el campo. Estamos de acuerdo, y a eso quería ir, ¿no? Porque hoy estamos frente a una gran estafa hecha por los Maya Oro, o por algunos Maya Oro. O sea, esta gran estafa responde directamente a delincuentes de cuellos blancos. Es así de claro. Y ahí estamos viendo toda esta gente que está reclamando por sus ahorros, que está reclamando justicia. Por lo tanto, yo entiendo de que la justicia tiene que ir a fondo, tiene que hacer una investigación de verdad en todo esto, ¿no? Es decir, porque a mí me preocupa enormemente de que ese dinero también haya ingresado o haya tomado otras ramificaciones. Seguramente los únicos que se vieron beneficiados con este negocio fueron los que armaron esta idea, en base de lo que se decía hace un momento. Y que tenía que ver, Felipe, que es un armado para estafar a la gente. No es
poco la pena por estafa en el Uruguay? ¿No es un trabajo de ustedes rever y ¿Cuánto mejorar? es? Repasemos eso? la... 4 años. 4 años. Es regalado. Digo, no sé cuánto es el saldo neto de la estafa, ¿verdad? Digo, no sé si la vamos a ver. Bueno, de repente es regalado estar 4 años guardado. Digo, para mí un día sería terrorífico, me cuelgo. Digo, pero hay gente que dice, digo, 4 años de repente me la juego. Yo creo que esas son Los cosas abogados consideran, ¿cómo ven este tema? Es un buen punto. A ver, ¿Es baja la pena de la estafa? Sí, es bajísima. Y además, es baja y además con todo el mecanismo que eventualmente... De reducción de penas. Claro, o sea, sí, claro. Lo puede ser menos tiempo. Lo que pasa es que yo creo que lo que Uruguay parece no terminar de aprender, si nosotros vemos, porque esta es una estafa, la RART es otra, República Ganadera es otra, después tenemos varias otras más que ocurrieron, caso de Sara Goldring, etc. Entonces, yo lo que veo es que el Uruguay tiene una gran capacidad para legislar en regulación y dice, voy a regular esto y voy a regular... Acá no lo hizo, pero bueno. Pero había una ley de regulación, como bien dijo Isabela, de lavado de activos. Y en todos estos años nadie lo fue a preguntar, señor, como le hacen a los rematadores o a los escritores rurales, señor, ¿usted de dónde tiene la plata? Entonces, a veces legislamos y después nos generan las herramientas a los organismos de contralor. Sin perjuicio que en este caso, además, a mí me parece muy inverosímil el famoso comunicado del año 18 del Banco Central, de que vieron algunos contratos, y ahí uno ve también los cambios de contrato que hubo en este tiempo, para tratar de amoldar a quedar fuera de la regulación, que realmente lo que nos falta no es ¿Hay alguien que asesore sobre el tema de los contratos? Disculpa que te interrumpa, pero digo, ¿hay alguien que asesore sobre el tema de los contratos? ¿No les parece que debería falta existir? educación financiera en el país, más allá de... Pero que haya, digamos, un ámbito, no estamos una hablando oficina de que estás comprando la rifa arquitectura. Estás diciendo que vas a depositar $200.000. Por tanto, y de acuerdo a mi experiencia en los negocios rurales, cualquier monto de eso requiere, por lo menos a mi mostrador, viene con un abogado, un escribano, le tengo que mandar el mail, lo revisan. Eso es un dato. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo con esto no quiero tampoco culpar a las víctimas, que en definitiva, no digo que tú lo quieras decir, lo que te quiero decir es, ¿cuál es el mecanismo de validación que hay acá? Porque hay un mecanismo de validación que es primitivo, como bien decías vos, es doble. Por un lado digo, a mí hace 5 años que estoy ahí siempre me pagaron. Esa es la validación de que la rueda está girando. Y el segundo, yo me acuerdo del año pasado habían sacado una propaganda, y tomo lo que decía Lago recién, de los 70 millones, que decía, yo no conozco nada de campo, yo soy un ingeniero químico, pero estoy tranquilo porque mientras soy ingeniero químico mis ahorros están trabajando. Sí. Entonces era tan como... bien pensada, la comunicación, tenía una buena estrategia de comunicación. Un buen foco, esa que era, realidad. Señor, usted que no sabe nada de esto, mire que yo le aseguro. Y fíjate, si fueron 70 millones de dólares el año pasado, y siendo correcto que fueron 400 los que se invirtieron, lo vamos a ver en pocos días, lo que se tomó fue únicamente para pagar intereses, prácticamente, y para el funcionamiento de algunas de las estancias. Entonces, el mecanismo Ponzi está como cuantificado en forma casi... Si está fueran clarito, 400, Claro. por lo menos 40 millones de dólares se pagaron intereses. Ahora, yo quiero ir de nuevo, tenemos que hacer una tanda, pero quiero ir después nuevamente al Estado, porque esto que vos decís estaba sucediendo a vistas de todos. Todos nosotros los que estamos acá lo vimos. Ahora, la realidad es que la Senaclaf, por ejemplo, el lavado de activos, está preocupado por lo que hace una automotora de alto nivel. Cuando tenemos esto que era mayúsculo y que de nuevo nos pasan las vacas volando por adelante y no las vimos. Entonces, hay un tema acá que involucra no solo al Banco Central, que es a donde hicimos foco, sino a otros organismos también. ¿Qué pasó con la DGI? ¿Qué pasó con el Banco de Previsión Social? Tengo que ir a una tanda. Tenemos más testimonios además con historias realmente duras, porque acá hay mucha gente que perdió eso que nos dijeron, ¿no? Educación financiera, ahorrar porque las cajas están por explotar. Bueno, los que hicieron eso, hay muchos que ahora en esta estafa lo perdieron. Breve tanda y ya seguimos porque hay mucho debate todavía. Seguimos en todas las voces en este primer programa, estamos debatiendo sobre la gran estafa Conexión Ganadera, pero
Esta semana hubo un hecho importante vinculado a otro fondo ganadero, a Larrarte, y es que Jairo Larrarte fue formalizado con prisión preventiva. Santiago, tú tenés víctimas de este caso. ¿Lo que sucedió esta semana sienta de alguna manera un precedente para el resto de los casos? ¿Cómo lo analizás? Yo creo que sí, sin perjuicio de que naturalmente actúan fiscalías distintas y van a actuar jueces distintos. Ahora, el modus operandi era idéntico. El señor Larrarte, digo, ya se puede hablar públicamente, pero ya no es más reservado al haber una formalización de la investigación. Se le imputó un delito de estafa, un delito de apropiación indebida y un delito de libramiento de cheques sin fondo. Y la Fiscalía entendió de que existían riesgos procesales y por lo tanto le solicitó como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de 120 días. Claro. Quiero volver ahora a lo del Estado, pero antes y para terminar esto, porque una pregunta válida también para la gente puede ser, bueno, ¿por qué Carrasco y el resto de los implicados en el tema de conexión todavía no tienen una formalización? Bueno, es importante que la teleaudiencia lo sepa. El director de la investigación es el fiscal, es el Ministerio Público. Los abogados de víctimas somos terceros coadyuvantes, ni siquiera somos parte en el proceso. No existe en Uruguay la querella de parte. Aportamos los elementos y las evidencias que tenemos y es el fiscal el que tiene la palabra para que cuando recolecte la evidencia suficiente, que él mismo informó que lo está haciendo y que cuando la tuviera y que lo tuviera sólido los conceptos, no le iba a temblar el pulso de, si lo tuviera que hacer, solicitar una formalización y eventualmente solicitar una prisión preventiva. Creo que tenemos que ser muy cautelosos. Hay una investigación, una indagatoria preliminar en curso. Se han librado exhortos a otros países, a Estados Unidos, a Panamá, a España. Hay otros países que la Fiscalía pretendió no informarlos y le solicitó a la juez de crimen organizado la reserva de las actuaciones de esa parte de la carpeta. Bien. Porque habría información muy sensible, sobre todo brindada por la CENACLAF y por la UIAF. Claro. Entonces creo que tenemos que estar expectantes y comparto lo que decía el senador respecto al tema de hacer justicia, pero esto lleva tiempo. Va para largo. Porque es una investigación, me decían, solo de estados bancarios, estados de cuenta bancarios tiene 27.000 fojas para analizar. Para un dato para que se hagan una idea de la magnitud de la información que hay para analizar. Pero quiero volver a lo del Estado y Neco, voy contigo para hacerte una consulta breve y te doy la palabra, Felipe. Todo esto que estamos hablando, que en definitiva el Estado dejó tanto agujero, ¿no? Tanto flanco, ¿puede dar la posibilidad de que una víctima después vaya contra el Estado a nivel legal? Obviamente que hay colegas nuestros que entienden que podría haber un caso de responsabilidad del Estado. A mí me da la impresión de que Uruguay tuvo una experiencia que fue el caso TCB, Banco de Montevideo, con los peiranos, que en su momento hubo víctimas que hicieron un juicio al Estado y finalmente eso no prosperó. ¿Por qué? Porque es muy difícil plantear de que si bien había responsabilidad por omisiones del Estado, sí, esto ocurrió inexorablemente por esas omisiones. Esto es muy difícil. Es difícil de probar eso. No es que no aliente, sino que creo que es un caso de difícil prueba en decir si esto era una relación bilateral, cómo usted como víctima no tenía ciertas... en fin, es muy discutible. Felipe, ¿pedía la palabra? Sí, pedí la palabra para hablar sobre el tema de los controles, ¿no? Y en toda la actividad comercial, siempre la legislación va un poco más tarde de los acontecimientos. Ahora, obviamente que tenemos que tratar de trabajar fuertemente en lo que tiene que ver todo el tema de la regulación, de los controles. Veo, digamos, con enorme preocupación que el Banco Central en su momento no haya controlado a fondo esta situación que terminó sucediendo al final. Y a su vez también veo sobre el tema de los contratos.
Es decir, los contratos, cuando uno va y hace el negocio, que no sabe cómo funciona, no tenés dentro de ningún organismo que vos vayas y presente el contrato y decís, bueno, yo realmente acá estoy invirtiendo en esto, ¿verdad? Es decir, pensando hacia adelante y pensando sobre el tema de la regulación. Sí. Que esto tampoco genere, digamos, traba para lo que tenga que ver el funcionamiento de la ganadería. Pero sí entiendo de que junto con la educación financiera debería de existir determinados mecanismos que por lo menos generen las alertas correspondientes y el conocimiento correspondiente para aquella gente que quiera invertir. ¿Sabes por qué digo esto? Lo planteo porque nosotros hemos venido, cuando digo nosotros estoy hablando del Estado, haciendo campaña durante muchísimos años, que no te guardes la plata en el colchón, que la inviertas. Invertirla en energía, invertirla en los molinos, invertirla en el campo, que eso sirva, digamos, como dinamizador de la economía de nuestro país. Lo que sucede esto, que le da de frente a todo el tema de la confianza que la gente podía llegar a tener. Y entonces acá no solo la gente está siendo estafada, también está siendo estafado el Estado, porque pone en riesgo uno de nuestros principales valores que tiene que ver justamente darle la seguridad y la certeza a la gente que venga a invertir en el país. Es un buen punto, además, porque una de las preguntas que queda es cómo evitamos que esto vuelva a suceder. Hoy hay fondos ganaderos que están operando, entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Y además, otra cosa, ¿no hay otras áreas del país donde esto esté pasando? Vos no podés regular la buena fe en los contratos. O sea, está regulada, hay consecuencias. Sí. Es una declaración jurada. No, en cualquier contrato, o sea... en cualquier contrato entre privados. Entre privados, entre las partes, debería de haber buena fe. Lo que claramente, lo que no hubo acá, es buena fe. Entonces, cuando la buena fe no existe, empieza a aparecer las luces amarillas. Claro, el tema es que acá no hubo ninguna luz amarilla. En muy pocas ocasiones, pero ni acá ni en otras ocasiones... O no se vieron. ¿Vos creés que hubo? Yo creo que hubo. ¿Cuáles? Hubo movimientos de fondos que se deberían haber controlado. Bueno, pero si se hubiesen controlado hubiese habido luces amarillas. El tema es que no hubo control. Bueno. Perdón que te corté. A lo que voy es que yo no tengo recuerdo de un Estado que haya apagado alguna luz amarilla en una falta de buena fe o en una estafa, no digo de esta envergadura, porque nos tenemos que remontar a la crisis del 2002, sino otras. O sea, por H o por B, el Estado siempre llega mal y tarde. Y ese es el dato de la realidad. Lo que creo que tenemos que dejar bien en claro, que mientras estamos acá, la mayoría de los contratos tienen buena fe. Y en el mundo agropecuario, la mayoría de los contratos, a parcería, capitalización, arrendamiento, pastoreo, estamos con un productor arrocero que hace de todos esos mecanismos de complemento un arte de vida, pues si no, tendría que tener 5 millones de dólares en pie. Yo lo que me pregunto es cómo hacemos que esto no vuelva a suceder cuando hay otros fondos ganaderos, pero también hay otros sectores donde uno los mira por arriba y dice, esto está operando muy parecido a la forma de inversión que tenían estas empresas. Yo creo que el tema no es cuando yo tengo un contrato de capitalización, él y yo. El tema es cuando yo lo vendo eso como una captación masiva de ahorro. Entonces, como yo tengo una captación masiva de ahorro, y suponiendo que además no quiera meterme en los negocios privados, la regla número 1 para matar la simetría de información es la transparencia. Entonces, todos esos mecanismos, sean ganaderos, sean inmobiliarios o sean lo que sean, requieren de información pública. De manera tal de que por lo menos los analistas puedan decir, no, mire, esto acá no se sustenta. Si yo quiero ir a la bolsa de valores, por ejemplo, y quiero emitir una obligación negociable o acciones, lo que sea, hay pocos, en Uruguay prácticamente no existen, pero obligaciones negociables, se me pide un montón de información que tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque está avalada digamos, el ahorro público mediante un mecanismo institucional. Yo no creo que hay que llegar a eso, pero sí lo que me parece que pensando, como dicen los abogados de leyes ferendas, o sea, para futuro, todo mecanismo que implique captación de ahorro requiere ciertas transparencias en sus balances, quiénes son sus auditores. En toda la actividad económica, Nico. En toda la actividad económica, no solo el campo, estoy de acuerdo contigo. Acá, a un señor que tiene una avícola en Santa Rosa, se le pide una enorme cantidad de papeles
una avícola en Santa Rosa, que a Conexión Ganadera nunca le pidieron. Hay que dejar claro que el productor agropecuario, el productor ganadero está regulado y tiene que presentar declaración jurada de DICOSE todos los años, tiene que presentar balance, tiene que hacer la declaración en la DGI, podrá ser IMEVA, pero obviamente que tiene alguien que le hace la retención en la primera venta. O sea, aquí el problema no es con el productor ganadero, el productor agropecuario. Eso está bueno que se deje claro. Porque no sea cosa que le vamos a cargar a un productor ganadero que tiene 300 hectáreas en la cuarta de 33, un campo bastante flojo en productivo, cargarle más cosas que tiene que hacer. Aquí el tema está en los que se avivan con la situación como esta y que tiene buen marketing. Tú decías buena fe. Aquí hubo una parte que tuvo mala fe. Exacto. Claro. Desde el arranque. Desde el arranque tuvo mala fe. De arranque. Exactamente. La primera estafa piramidal que se conoce en el planeta fue en el año 1870 con onzas de oro. Hace más de 150 años. ¿Sí? Y todavía la gente sigue creyendo por confianza, por ganarse, digamos, engordar, digamos, sus ahorros, como se decía. Y todavía no lo encontraron solución. Estamos hablando de hace 150 años. Y, como te comentaba, una de las primeras, que fue en 1880, cuando le descubrieron que fue estafa, fue presa por 3 años. Vamos a ir... ¿Tú no piensas que uno de los elementos que también deberíamos de regular tiene que ver el manejo del efectivo? Porque ahí también lo que sucedió es... la forma de poder manejar, creo que hasta una cifra de $100.000 sin hacer ningún tipo de declaración. ¿No? Dice el doctor que estaba bancarizado. Sí, sí. Estaba todo bancarizado. Está bien. O sea, bien. es muy Pero difícil. estamos hablando de que el 22% de la gente que tenía que ir a reconocer las inversiones, según algunas publicaciones... Eso todavía está abierto porque es hasta el 25 de abril que pueden ir, pero es cierto que se está manejando que puede haber un porcentaje de gente que no pueda reconocer los fondos. Eso hay que verlo porque todavía tienen tiempo. De gente o de monto. Esa información, creo que hay una confusión en la información. Ese 22% fue lo que manejó la defensa del señor Larrarte de inversores que no se presentaron a verificar sus créditos en el concurso, pero de Larrarte. No Conexión Ganadera. En Conexión Ganadera lo que se cree es que eso va a suceder, pero todavía no se sabe porque tienen hasta el 25 de abril para poder ir a pedir su dinero y a decir cuánto efectivamente tenían. Aunque forma parte de todo el mismo circuito, ¿no? Está claro. Sí, Quiero pero ir Felipe, con... Les pido... Una cosa es... No tiene nada... Está claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Quiero ir a la segunda tanda de testimonios porque, en definitiva, son las historias que más nos duelen a todos y que más nos importan que salgan de la mejor manera, aunque el panorama es complicado, hay que admitirlo, y ellos lo saben. Vamos a escucharlo. Nos robaron, esto fue una estafa gigante. Pablo Carrasco y Gustavo Basso trataban a sus inversores cara a cara, de frente y sin vueltas. La charla con él personal fue la que me terminó de decidir y se armó el contrato en el momento y se firmó. Los 25 años de Conexión Ganadera dentro del rubro le brindaba mucha tranquilidad a sus inversores. Sus directores eran muy conocidos en el ambiente. Todo el mundo decía, yo conozco a Basso de toda la vida, yo conozco a Carrasco, son gente bien, bueno. Y ahora nos encontramos con que no tenemos nada. Confianza y tranquilidad era lo que transmitían los directivos de Conexión Ganadera. Se mostraban una empresa sumamente sólida, comprobada, con un prestigio a nivel local que me generó la seguridad y la tranquilidad de invertir con ellos. Hasta ahora, ningún inversor había sospechado nada. O sea, no había nada que me hiciera pensar que esto venía por este lado. Yo no timbié, o sea, no puse en la timba. Yo sabía dónde estaba poniendo el dinero, sabía que mi respaldo eran las vacas. La vida de los inversores cambió de un segundo al otro. Claro, no es una historia de viejos ricos estancieros. Es una historia de gente como yo, que cambió muchísimo su futuro. Los inversores somos personas comunes y corrientes. No fue una estafa. Fueron más de 4.300 estafas. Nadie alertó que podía haber alguna posibilidad de falla en esa empresa, aún habiendo fallas en las otras que cayeron. Y Carrasco se encargó también de difundir mails
dando tranquilidad, llevando tranquilidad todo el tiempo. Hoy, miles de damnificados siguen esperando respuesta. No es que me mintieron a mí, me mintieron a todos. Todos se comieron lo que estaban diciendo. Estuvo todo el tiempo presente hasta que se borró. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. El 95% de las víctimas tienen este perfil. Quiero preguntarle a los abogados si tienen algún caso en particular que los haya conmovido y también un poquito del, Neco, hemos hablado en alguna oportunidad del perfil del estafador, ¿no? Porque hacían referencia en los testimonios. Mira, nosotros ahora estamos en la verificación de los créditos y todos los días va gente al estudio con historias totalmente disímiles, pero con una cosa en común. Creyeron en la persona que los atendió, o sea, era él y ahora está diciendo que no ejercía actos de comercio, en una locura de sus abogados. Pero bueno, y mucha gente que te dice, yo nunca ni siquiera me compré un auto porque quería tener un ahorro para cuando me jubilara o para cuando tuviera una enfermedad. De estas situaciones vemos todos los días. Y con gente que no es lo que la gente a veces le molesta, que dice, ah, no, estos eran millonarios que ponían plata. No, la mayoría de estos 4.300 o el número que se presente, eran gente con menos de $100.000. Y gente trabajadora que hizo un esfuerzo y que, bueno, que obviamente sí tentaba por un 7% versus un 4% que daban los bancos o un 3% que daban los bancos, dijo, bueno, esto está bastante seguro, voy a poner acá. O sea, que de alguna manera eso es el lugar común. Y con historias que realmente gente que está muy mal, porque le ha afectado mucho. Tuve un caso de una persona que se iba a presentar a verificar y pidió que no quería presentarse porque quería no seguir dilatando esta agonía. O sea, de estas situaciones hay todos los días y el equipo de abogados que trabaja conmigo, hay días que terminan destruidos, porque esto no solo es un trabajo todos los días historias terribles. De hacerle firmar un escrito, es también escuchar a la gente. Alonso, ¿en tu caso? Sí, a mí, yo tuve un caso, digo, los abogados estamos acostumbrados a escuchar lamentablemente la desgracia de los seres humanos y intentamos colaborar y solucionar sus problemas, pero hubo un caso que sí que me conmovió, de un señor ingeniero agrónomo, jubilado, propietario de un apartamento en la Rambla de Punta Carretas, que pagaba sus gastos comunes con la renta que percibía de Conexión Ganadera. Y lo que me planteó fue que ahora, sin ese ingreso, tenía que vender su apartamento, irse a vivir a un lugar, a un apartamento de menor valor, algo más chico, y con ese remanente poder mantenerse de aquí hasta que muriera. Entonces son testimonios que la verdad conmueven y golpean a cualquiera. Y gente que también pagaba los remedios de la gente, o sea, de sus familiares. Hay mucha gente que ya está jubilada, ¿no? Y que no es que puede trabajar para hacerlo. Mata, porque gente que pagaba el medicamento, desde el medicamento más básico al medicamento más... oncológico. Al oncológico. El perfil de estafador que tú decías, Viviana, para estafar se necesitan dos partes, ¿no? Quien hace la mise en scène y tiene una capacidad de manipulación histriónica muy importante, Vaso Carrasco, y gente que, de alguna manera, motivada por esa validación que yo decía de siempre me pagaron, siempre me fue bien, claro, terminan confiando. O sea, un manipulador y una persona que lamentablemente termina siendo manipulada. Bien, vos date cuenta, estoy llegando al final. Vos date cuenta que, a ver, todos caímos en la redada, ¿sí? Yo comí de costado porque había en un programa de tele, ¿qué pensás del Arrarte? No, para mí son unos chantas. Andá y poné en Conexión Ganadera. A ver, hablar de la agropecuaria de Dolores es hablar de el gremialismo más profesional, la avanzada uruguaya junto con los arroceros. Le dieron un premio. La Rural de Durazno. Columnista en El Observador, compartida con Neco en Perspectiva, que es un programa prestigioso.
Sí, a ver, integra también colectivos de primera línea en el país, ¿no? Hay que decirlo, digo, fue parte de la confianza que generó, hoy lo planteaban también acá. Eso es parte de la chapa que se puso. Claro, entonces, vos decís... Te tengo que hacer una pregunta. Te tengo que hacer una Estoy en el minuto final. Si es para que responda sí o no, sí. Dale. ¿Recomendaste gente a Conexión Ganadera? Pero muchacho, recién te estás desayunando. Lo escuché recién. No. A mí vivo por la vida dando consejos. Che, qué cubierta puse la camioneta. Y a mí me preguntaban, ¿qué te parece? Y sí, tomá el teléfono de Pablo Carrasco. Hace 25 años. Va sobre una roca, Pablo Carrasco, pero es sabido, es público. O sea, vos sos uno de los estafados. Confiaste en ellos. Sí, bueno, no vas a comparar el nivel de daño que me puedo... los testimonios de esta pobre gente, pero a lo que voy es que... Pero vos creíste en su solidez. No, pero Gustavo Vaso, que era sólido, sí. Sí, porque, a ver... Pero ¿y cómo se pasa de sólido a estafador? Bueno, pero... Siempre fue un estafador. Siempre fue un estafador. Fue un prestamista anteriormente, o sea, esa gente siempre está en otra línea, en otro lado de lo que estamos la gente que hacemos. Tienen una característica muy singular al verlos sentados en las audiencias, que es la frialdad que demuestran que no se les mueve ni un pelo. Llama poderosamente la atención. Es decir, forma parte de lo que es el perfil del estafador. Tiene que haber más gente. Obviamente, yo no creo que sea, investigadas. Por eso, tiene que haber más gente. Entonces, mandos medios y gente que... Como si bien se dijo, en algún momento, esto es una asociación para delinquir, ¿no? O sea, acá estamos hablando de mucho más gente que está involucrada y que seguramente la justicia, en la medida que vaya profundizando, va a ir dando, digamos, datos concretos. Yo quiero simplemente decir esto porque tengo una información que está vinculado, digamos, entre, esta operativa de los terneros, que son el 70% más o menos. Un poquito más. 75%, y el resto son bonistas, ¿verdad? Un 30% que son bonistas. La información que estamos manejando es que la justicia estaría pidiéndole al Ministerio de Ganadería las nuevas guías para poder liquidar eso. Nos preocupa que en realidad se genere una situación con lo que tenga que ver el tema de la propiedad privada, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque nos podemos encontrar en una situación en la cual tengamos, por un lado, lo que tiene que ver las nuevas guías habilitadas por el Ministerio de Ganadería a solicitud de la justicia, porque el Ministerio no puede hacer otra cosa que cumplir con lo que le pida la justicia, y por otro lado, estos bonitas que tienen, algunos de ellos, las guías, se le esté vendiendo, digamos, Ahí introducís un tema enorme porque es parte de la discusión que se va a dar ahora. Es enorme esa discusión. Y este tema va a seguir. Les decía hoy al comienzo, recién empieza, porque la realidad es que es enorme y toda la gente que está trabajando en primera línea tiene muchísima información para procesar. Quiero agradecerle a los 6 por acompañarnos en este primer programa, realmente muy interesante. Y a todos ustedes por estar del otro lado, por quedarse hasta tan tarde. Los esperamos el próximo viernes para más Todas las Voces. Arrancamos y hasta fin de año. Que pasen bien, buen fin de...